Hola rosas, bienvenidas a Actitud Rosa. Soy Rena. Soy Cami y este es su espacio. Bienvenidas rosas a un episodio más. Estamos hoy en nuestro 17º episodio. Wow. Y como pueden ver tenemos aquí a un invitado. Sí. No sé si tal vez algunos que nos ven al otro lado de la cámara lo conocen, pero él es Gino Sevilla y es más conocido como el mejor amigo de mi esposa. ¿Sí? Él es comunicador social y el día de hoy está aquí porque vamos a hablar sobre un tema que me parece muy, muy fuerte, pero muy importante. Sí, totalmente. ¿Cuál es este? Hola rosas, primero les saludo, ¿cómo están? Yo soy Rena, qué gusto tenerles aquí. Gracias por estar aquí, Gino. Yo aquí conociéndole detrás de cámara, dándole preguntas, dándole trabajo. Estuvimos conociendo algunas cosas interesantes de Gino. Y como dijo la Cami, hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Si me escuchan así, es que estoy con gripe, quería aclarar. No tienen idea cuánto nos hemos demorado para grabar este episodio. Todos así. Pero ya estoy mejor de salud. No, sí, ya. La verdad que pobre No Rena. tienen idea. Estuvo como Bob Esponja con la pesca. Sí, este episodio de verdad que queríamos ya grabarlo, pero yo no podía grabar. Pero aquí estamos. Por eso estamos hoy, sí, domingo, hoy, pero domingo. Siempre responsables para ustedes. Sí, rosas. Y este tema igual lo vimos con la Cami interesante, que es las heridas de la infancia, pero lo hemos llamado Sanando la Infancia, porque es un tema que a todos, créanme que esto sí a todos, yo que mi Cami no me vas a dejar mentir, nos afecta en algún momento. Y hoy vamos a tratar algunas de las heridas de la infancia más conocidas y ustedes van a irse dando cuenta, ¿sí? Y la Cami igual desde su experiencia nos va a explicar y Gino también desde su experiencia nos va a contar su experiencia ya personal de lo que él ha podido ver en todos sus años, ¿no? Bueno, eres joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 26. Por si acaso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, tengo ahorita 26 años, ya Okay. próximo a 27, así que... Ya saben, mi cumpleaños. Mi cumpleaños es 28 de agosto. No, Me pueden escribir. por si acaso. Ya fue, falta. Okay. No, Falta, sí, todavía. sí, o sea, falta. Gino, ya pasó tu momento. No, mentira. Entonces, sí, hoy Gino lo invitamos porque, bueno, Cami me decía, es súper importante su testimonio, ya van a ver, nos va a contar. Yo tampoco sé, así que me voy a enterar. Aquí todos. Haga todo, es un A la misterio. expectativa. Ajá, es un misterio. Así que, bueno, vamos a empezar. Realmente para nosotras este tema también lo elegimos porque, bueno, creo que recuerdo una de ustedes de manera interna, igual nos propuso y me pareció en verdad muy, muy interesante, uno, y dos, que es algo que creo que tenemos miedo a reconocer que tal vez ese pasado o esa herida que el pasado generó actualmente me está afectando. Entonces es muy importante que el primer paso puedan ustedes identificar qué tipo de herida tal vez mi infancia ha generado en mi actualidad. Entonces con la Rena, así bien juiciosas, hicimos la tarea Sí. y queremos compartirles para que puedan ustedes identificar. Sé que pues deben existir más heridas que tal vez si les desmenuzamos nos podríamos ir toda la tarde, pero de manera general queremos compartirles cuáles son las principales. Entonces la Rena les va a compartir 2 y yo otras 2. Bueno, verán, la primera que para mí sí creo que es importantísima y creo que muchos tal vez les ha pasado y ya vamos a profundizar en cada una, es el abandono. Otra es el rechazo. Estos son los nombres generales, ¿no? Tal vez les conozcan con sinónimos o algo. No sé, igual tú, Gino, si has escuchado estas, abandono, Sí. rechazo, ¿ya? Y las otras, la Cami lo va a decir. Sí, las otras que tenemos es la... ¿ya dijiste el rechazo? Sí, abandono, Sí. rechazo. La traición, Y el rechazo. ¿sí? Y la injusticia. Sí. Están las 4, Ujú. ¿verdad? Ahora, para que puedan tener más claro, vamos a compartirles un ejemplo. Por ejemplo, tú nos hablabas, Rena, del... Abandono. Ajá. Ajá. Por ejemplo, en esto del abandono, lo que pude igual investigar, bueno, igual les cuento un poco de mi experiencia. Yo había escuchado esto de las heridas de la infancia,
Anteriormente, en un curso de coaching, como saben, yo he seguido algunos cursos de coaching y también tengo unas pequeñas certificaciones por ahí. Me gusta mucho el tema de inteligencia emocional y también tratan estos temas porque va muy ligado también al tema psicológico, inteligencia emocional, la mentalidad. Y ahí supe que existía esto, porque algunos tal vez de los que nos están viendo digan, ni idea qué es esto, y tranquilos, les entiendo. Cuando yo supe que esto de las heridas de la infancia es algo que hasta ahora como adultos nos afecta, dije, wow, y ahí yo me puse a hacer algunos ejercicios que estaba en ese curso en ese momento. Y por ejemplo el abandono me pareció interesante porque esto se nota muchísimo en las personas no actual, sino que ya son grandes, cuando son muy dependientes emocionalmente en relaciones. Y yo decía, porque yo antes era muy dependiente, dependía mucho de las personas, me costaba muchísimo desapegarme de las personas en general, relaciones, amistades, lo que sea. Entonces, el abandono se da cuando en la infancia no tenían como que este sentimiento de aprecio, de amor, de protección, se sentían abandonados, como su nombre lo dice. O sea, los papás no por malos, sino por algún, ya más profundo debe haber un tema, les dejaban ahí. Claro, o sea, y puede ser abandono no específicamente de que el papá le dejó y se fue, que hay casos y obviamente eso genera una herida. Pero sí puede ser un abandono a nivel emocional, o sea, tal vez el papá estuvo presente físicamente, pero nunca hubo un apego, hubo una conexión, hubo una relación, o sea, nunca se generó un lazo afectivo. Y eso obviamente me genera esta sensación de, sí, o sea, en realidad siento este abandono porque tal vez nunca mi papá estuvo pendiente de tal vez mis necesidades. Entonces, eso es algo que, como les digo, es que es muy minucioso, porque uno puede tal vez sentarse y decir, no, tal vez no tengo ninguna herida, pero ustedes pueden darse cuenta cómo es su conducta, por ejemplo, en relaciones, en amistades, cómo se desenvuelven incluso en su trabajo. Si tal vez ustedes empiezan a detectar lo que decía la Ren, de que tal vez soy muy dependiente emocional, entonces uno puede evaluar y hacerse como que una introspección y decir, a ver, ¿por qué estoy teniendo esta conducta? O sea, ¿qué generó en mí esta conducta? Y muchas veces se relaciona a algo que sucedió en mi infancia. Y esto es muy interesante porque yo trabajo con niños, yo soy psicóloga infantil, como ya lo saben, mi especialidad es en niños, y para mí es tan importante que los papás les lleven a los pequeños a terapia porque están evitando muchas cosas a futuro. A tiempo, están a tiempo. Entonces, obviamente, por ejemplo, se ha identificado de que justamente al niño le está afectando que, por ejemplo, los papás se separaron. Y el que pueda tener esta guía desde esa edad, para mí es muy valioso, porque obviamente los papás están viendo la salud mental de él desde ya. Y al trabajar esto, el que él pueda aceptar, el que los papás también sepan cómo manejar esta situación, estamos evitando muchas cosas a futuro, o sea, que genere conductas tal vez inadecuadas en su adultez. Entonces, si todo esto se relaciona. Sí, es muy interesante. Y de hecho, en esta primera herida de la infancia, me gustaría que nuestro invitado nos cuente, no sé si tú has tenido tal vez, Gino, alguna experiencia relacionada a esto, o qué te viene a la mente. No sé si habías escuchado este tema también, me gustaría saber de las heridas de la infancia. Bueno, en realidad, justo mientras hablaban, se me pasaba flashback. Era como, hijo de madre. Check. Sí, era como, check, yala. A ver, yo creo que el primero, como decía Cami, como tú decías, Cami, no netamente es el abandono físico de una del papá o de la mamá. Por ejemplo, en mi caso, mis papás trabajaban desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9. Todo el día. Entonces, exacto. Sí, entonces, por ejemplo, mi mamá fue mi hermana. Mi familia, por eso yo siempre digo, mis amigos, o sea, por lo menos los de mi conjunto, con los que yo vivo, son mi familia. O sea, el Mateo, y bueno, todos mis amigos que están ahí, son mi familia, porque creciste con ellos. Claro. Porque, es más, yo me acuerdo que en vacaciones yo me levantaba y me iba a la casa de un amigo mío, en pijama, al no hacer nada, lo que estaba, sí, literal. Entonces, yo creo que, obviamente, no, los papás no es que lo hacen de malo. Exacto.
es que no tienen de otra, o sea, es como, ok, tengo que trabajar hasta para darte de comer a ti y todo. Ajá, sí. No tengo de otra, entonces, tengo que, pero mi mamá, literal, mi mamá fue mi hermana, o sea, y yo me mantuve así durante unos 10, más o menos, toda la vida. Pero, Claro. por ejemplo, esta situación, ¿de qué manera tú has notado que tal vez, no sé si ha generado una herida? Porque eso también, o sea, sí debemos identificar que si realmente fue algo que nos lastimó, porque lo que decía el Gino es cierto, o sea, la realidad de muchas familias es que los papás deben trabajar casi todo el día y el tiempo que comparten con los hijos en el transcurso de la semana pues es muy poco. Y claro, pero si los papás lo saben sobrellevar y por ejemplo el fin de semana le doy un tiempo de calidad, eso como que sí compensa. Pero por ejemplo en mi caso, mis papás se separaron. Ellos se separaron cuando yo tenía creo que 14 años, me acuerdo que estaba en el cole. Pero actualmente, o sea, creo que tal vez eso no generó una herida, o sea, de que me duele, sino que sí fue una situación dura, fuerte, pero la sobrellevamos. Entonces, creo que eso también es importante, o sea, identificar que sí generó una herida. Exacto, porque puede ser que no te afecte tanto. Exacto. Ajá. Pasó, pero no te afecta que tú digas. Claro, o sea, uno decir, sí, yo me acuerdo que mi sanar. papi trabajaba mucho, yo me acuerdo que no le veía bastante, pero no generó una herida, a eso voy. Exacto. Que es distinto tal vez de que sí, mi papá un día cogió y se fue de la casa sin dar una explicación, que eso puede sí generar una herida y decir, y me cuesta, o por qué hizo eso, y me cuestiono, y lo que decía la Rena, en el presente pues generé inseguridades de que, y si mi pareja me deja, exacto, y si mis amigos me dejan de la nada, eso ahí es de que, ok, sí es una herida que te está generando esta consecuencia. Entonces eso también sí debemos identificar. Y lo que quería preguntarle al Gino es si tú reconoces que esta situación generó en ti una herida o fue algo que, como decíamos, ok, o sea, que me acuerdo. No, yo creo que sin duda es algo como inconsciente que te genera, o sea, no te genera una herida hacia tus papás, o bueno, en mi caso, no me generó una herida hacia mis papás, sino inconscientemente hacia, qué sé yo, inseguridades, como tú dices, ¿no? Hacia tu pareja, cosas así. Y eso es lo más loco, o sea, a ver, por ejemplo, yo creo que me ha generado el hecho de ser muy, no sé si estoy diciendo bien la palabra, codependiente emocionalmente. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que sí me ha generado, me ha cuestionado mucho. Por ejemplo, antes, yo por ejemplo, no es que no tenía una buena relación con mi mamá, sino que no era muy apegado a mi mamá, ¿sí? Pero eso es lo loco, porque yo no tenía mucho apego hacia mi mamá, pero mi mamá se fue a vivir a otro país y me generó o sea, al principio es foco porque, por ejemplo, se fue y estaba todo bien. Igual estaba saliendo con una chica, que esa chica era el colchón, siempre lo digo, es como el colchoncito para que no se sienta tan pesada la ausencia de mis papás, ¿sí? Pero ella también se fue a otro país y fue como... o sea, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces fue súper denso eso. Y ahí sí fue como un cúmulo de todo, un peso. Entonces... ahí sentí la ausencia de mi papá y de mi mamá. Siempre mi familia es como, ay, y debes de estar viviendo la vida de rockstar, así por poco jodiendo, molestando. Y es como, al principio sí, pero después es como, no, ya es como, ya te hace falta. Hay cosas que sí afectan y las quieras tapar de la forma que sea, te van a afectar. Eso sí, y en algún momento van a caer, como dicen, ¿no? Todo cae por su peso y es verdad. Y en esas cosas emocionales, que tienen cargas emocionales más que nada, creo que se afecta, como tú dices. O sea, en un momento... Claro, es que actualmente, bueno, yo me permito contar un poco la historia de Gino. Yo le conozco más. Claro, o sea, él vivía con sus papás y su hermana. Y de a poco
de uno en uno se fueron yendo del país. O sea, creo que primero fueron tus papis. Primero fue mi mamá. Primero fue su mamá, Después de mi ahí hermana. fue su hermana y de ahí fue su papá. Y actualmente Gino vive solo. Entonces, sí, o sea, sí fue algo que le generó mucho impacto, como él decía. Sí. Entonces, claro, y bueno, o sea, ¿de qué forma crees que, o sea, tu infancia conecta con esta situación que actualmente estás pasando? A ver, yo creo que conecta en el hecho en que, por ejemplo, a ver, yo nací con, bueno, de pequeño yo nací con una enfermedad, ¿sí? Que, bueno, no sé, bueno, Dios, milagro, no sé. A los 12 años me curé. ¿Qué tenías? Sí, ¿O de qué? hidrocefalia. Sí, tenía hidrocefalia. Eso a mí me generó mucha inseguridad por el ámbito de que me ponían muchos apodos en mi conjunto, Me imagino. con mi familia, con mis amigos del colegio. O sea, yo no tenía un lugar seguro. Que mi lugar seguro era mis amigos. Ya. O sea, a pesar de que ellos eran los que me hacían bullying, ellos también eran mi lugar seguro. No eran tanto mis papás, porque ellos estaban todo el día trabajando, ¿no? Y mi hermana también. Mi hermana fue mi lugar seguro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se relaciona con todo esto? Es que personalmente, primero me ha hecho una persona que ahora me estoy dando cuenta que yo dependo, creo que yo, como le decía a Mateo y a Cami, yo no es que no pueda hacer las cosas solo, solo que me siento protegido, me siento mucho mejor con una persona, ¿sí? Entonces, eso eran mis amigos, mi familia, la pareja con la que yo estaba. Entonces, es como, se fue mis papás, se fue mi pareja, después, bueno, mis amigos ya cada uno en su mundo, y era como... ¡Qué vaina! Claro, pero es que es lo que decía Larren, o sea, tal vez por un momento yo lo puedo tapar, Sí. o sea, decir, estoy bien, le tengo a esta persona, pero ya cuando te encuentras en ese momento donde no tienes lo que aparentemente te ayuda, ahí tú dices, no, o sea, en verdad esto me cuesta. Entonces yo hablaba con el Gino y yo le decía, es que en algún momento tú vas a tener que hacer las cosas por ti solo. Claro. Porque no siempre voy a contar con alguien, incluso si tienes una pareja, o sea, incluso si tienes una familia, si tienes amigos, tienes que dar ese paso para creer en ti y decir, lo puedo hacer por mí mismo. Y eso es en general, y de hecho eso es algo que a mí también en un momento me pasó, creo, de que yo siempre, en cambio creo que no fue una herida, o sea, creo que esto fue más cómo se llevó mi infancia. Entonces yo siempre fui así con mi mano. O sea, bueno, ahora obviamente estamos en contacto, pero así siempre. Y claro, o sea, cualquier cosa yo sabía que contaba con su apoyo. Entonces, cuando me casé, obviamente el MAD me apoya en muchas cosas, pero yo es como que igual, o sea, siento que mi familia siempre fue muy protectora. Entonces, en ellos como que necesito esto, ahí estoy. Ven a verme acá, ahí estoy. Que cuando yo ya me casé, o sea, era como que, ok, mi papi no puede, mi mami no puede, y era como que, amor, puedes hacer esto, y él como que no, o sea, debes hacerlo tú. Entonces ahí fue como que, claro, ¿y ahora? ¿Cómo hago esto? Y sí, o sea, en ese momento fue como que dije, no, o sea, tengo que creer en mí, no puedo depender siempre de alguien y sacar adelante algo esperando que esté alguien. Entonces, para mí, descubrir esa independencia fue aprender a manejar. Ah, ok. Y, o sea, yo aprendí a manejar a los 18 años, o sea, jovencita, pero no me daba en el carro, no confiaban en mí. Hasta que vino el MAT y él confió en mí, me dijo, llévate el carro.
Y yo al inicio sí, y manejaba, pero manejaba con él, siempre con él. Pero ya después fue como que las cosas se dieron y no había otra opción, era yo, o sea, solo yo tenía que coger el carro, no había de otra. Claro, era. Y no podía, o sea, coger Uber era ilógico teniendo carro, o sea. Entonces dije, ya, no, es el momento. Y eso te ayudó, y, claro. Ajá, o sea, generó en mí una seguridad de decir, tú lo puedes hacer. Al inicio, claro, o sea, súper nerviosa y decir, ¿y ahora dónde parqueo? ¿Cómo? ¿Quién me va a ayudar? Pero arriesgarte a eso te ayuda a descubrir. Y sí, tal vez te equivoques, tal vez no lo logres, tal vez pase algo, pero si lo vuelves a intentar, y ese fue mi caso, que dije, wow, o sea, en realidad puedo hacer cosas por mí misma. Sí. Entonces, la infancia marca muchas cosas. Hay veces que, en mi caso, o sea, no fue que sufrí un abandono, sino fue una situación tal vez contraria, de que había mucha protección, y de hecho esa sobreprotección a veces tampoco es sana. Sí. No digo que estaba sobreprotegida, pero sí crecí en ese ambiente de lo que necesites, ahí estamos y siempre vamos a estar para ti. Que ya en mi vida adulta fue como que, y ahora, o sea, mis papás están ocupados, mi esposo está trabajando, ¿y ahora qué hago? Entonces, eso también es importante identificar. Y claro, o sea, no necesariamente, por ejemplo, en el caso de Gino, él no es que los papás le generaron esta enfermedad, o sea, eso fue algo ya innato, o sea, él nació con esta condición y eso generó en él tal vez una herida. Entonces, no siempre los papás tienen la culpa, eso también es muy importante, porque en tu infancia estás expuesto también a muchas cosas. La escuela, eso también es algo que también genera heridas. A veces docentes que tal vez, no sé, no manejaron bien las cosas o usaron palabras ofensivas, los mismos compañeros. Tu familia igual, el círculo familiar que tiene. Claro, tíos, o sea, exactamente, primos, hermanos. Entonces debemos identificar, o sea, qué situación generó un impacto. Y a partir de eso es algo que no lo he sanado, porque tal vez aún guardo tal vez ese rencor con esa persona o con tus papás. Hay gente que les tiene dolor, sí, como por tu culpa soy así, no necesariamente debes, creo yo, que cargarle eso tampoco a tus papás. Yo me acuerdo una vez, Cami, ahorita que hablabas de esto, yo hice un ejercicio y dije, wow, qué ejercicio de sanar, o sea, es como pedirle perdón en tu subconsciente. En mi caso fue a mis papás, y entenderles a ellos por qué ciertas veces reaccionaban de ciertas formas contigo. Ya, eso yo no decía, porque decía, no, mi mamá es súper descariñada, no es amorosa, no sé qué, yo quisiera que sea así, Y después hice un ejercicio ya en la parte de subconsciente, y de hecho ya voy a ver si es que lo busco y les puedo recomendar en mis redes sociales que lo intenten, porque me pareció, es una meditación, pero tienen que, si no saben meditar también no se preocupen. Yo tampoco sabía meditar y de poco a poco fui aprendiendo pequeñas cositas, como siempre les hemos dicho con Cami, de poquito en poquito yo he ido aprendiendo, por ejemplo, a respirar cuando me da ansiedad, que ese es otro tema que después vamos también a tratar. Y en esto de la meditación hice este ejercicio de entender que mis papás también tuvieron una infancia y también tuvieron heridas y también tuvieron dolores y cosas que sanar. Entonces no fue culpa de ellos, tal vez, no sé, en mi caso, por ejemplo, a mi mamá, como les doy ejemplos de mi mamá, ella no era nada cariñosa conmigo y hasta ahora le cuesta muchísimo ser cariñosa, pero ahora es la persona que más pendiente está de mí y que ya no vivo con ella. Entonces es súper loco, es irónico, pero es porque ella no sabe cómo expresar su cariño hacia sus hijas, digamos. Lo hace de otras formas. Entonces con este ejercicio yo descubrí, como decía la Cami, que ellos no tienen la culpa de ciertas cosas que yo de chiquita decía, pero me gritaba, me decía esto, o me comparaba. Por ejemplo, mi mamá hacía eso y ella sabe que lo hacía. Ya hemos hablado de este tema. Y ella me comparaba muchísimo con las hijas de otras amigas de ella. Entonces era como, no, pero la hija de mi amiga se hace esto. Y yo y mi hermana desde chiquitas vivimos con eso de que no éramos completas. O sea, siempre faltaba algo para que mi mamá nos acepte. Eso es súper interesante porque sé que los papás... algunos tal vez en verdad no lo hacen con una mala intención. Exacto. Y yo en consulta trabajo tanto con el paciente como con los papás, porque muchas cosas que por ejemplo vienen y dicen es que no quiere comer, está malcriado y cosas así, y ya trabajando digo,
debo trabajar con los papás, porque la conducta se debe a que no hay esta comunicación o se debe a que no está habiendo, no existen límites en casa. Entonces, es un trabajo en conjunto en realidad. Y claro, o sea, yo hablando siempre les digo, sé que muchas veces decimos en nuestra desesperación de ayudarle, pero no es la manera adecuada. Lo que la Rena decía, sé que la intención de su mamá era que la Rena sea mejor y que tenga una mejor conducta, pero no se daba cuenta que comparando no era la manera correcta. Claro. Entonces, actualmente, ahora que ya se aprecia más a la psicología, los papás están aprendiendo muchísimo, y cuando yo les digo, miren, cambien esta palabrita o digan, el mensaje es que quiero que ordene la habitación. Entonces yo no le digo, ay, eres un desordenado, siempre es lo mismo, esta habitación está asquerosa. El niño se queda con el concepto de que soy cochino, exacto, soy el peor. No. Lo que quiero es que ordene la habitación. Entonces, ¿qué hago? Me acerco y le digo, mira, tú no sueles ser así, tú sabes ordenar tu habitación, vamos, yo te ayudo. Es diferente. No, eso no. Entonces, ahora los papás están aprendiendo bastante. Y sí, es verdad, o sea, muchas veces sé que manejaron cosas de manera inconsciente. Tal vez sí deben existir papás que conscientemente actuaron mal, y sé que eso es doloroso. Sí. Pero también es importante que por nuestro bienestar, hoy, ustedes decidan perdonar a aquellas personas que generaron esa herida. Sí, y el perdón es algo que no se lo hace hoy. O sea, de que ya, perdoné y se fue, chao, y ya. Es algo que constantemente debes hacerlo, porque tal vez mañana tuviste un recuerdo y otra vez te viene ese dolor de ¿por qué lo hizo? Ay. Y ahí debes volver a decir, decido perdonar. Y así todo el momento hasta que tú sientas que ya, o sea, viene un recuerdo y tú dices, ya no me genera lo mismo. Claro. Entonces, ese sí es un ejercicio diario. Sí, es verdad. Ahora, no sé, Gino, si tú identificas alguna otra situación que sucedió en tu infancia que actualmente, pues, tú dices, por esto tal vez tengo esta conducta, por esto o aún me cuesta perdonar esto. ¿Qué tú identificas? Yo creo que más que todo, en mi caso, se me ha hecho difícil, o sea, bueno, a mí me ha tocado perdonar mucho a las personas que me han hecho bullying, y es que es poco porque mis papás no lo hacían de malo, o sea, era como, les decían en el conjunto a los papás, a los niños, era como, cuídenle al Gino porque tiene esta enfermedad y todo. Pero los niños son unos hijos malos, entonces... Ustedes que están bien. Sí, los niños, o sea, se burlan, entonces se agarran de eso para burlarse, ¿sí? Creo que a mí no tanto me ha costado, bueno, sí me ha costado perdonar, diferentes acciones de mi papá, de mi mamá, amigos, pero más me ha costado perdonarme a mí mismo. O sea, eso me ha costado muchísimo. Yo me acuerdo que hace algún tiempo un amigo me decía que se sentía súper mal, que él me decía que llegaba a la casa y se ponía la almohada y lloraba. Le digo, por lo menos tú llegas a tu casa y vas a tu cuarto y te pones la almohada y lloras, pero para que tu alrededor no te escuche, tus papás y todo. Digo, loco, yo puedo llegar a mi casa y llorar todo lo que quiera y nadie me va a escuchar. Eso es peor, le digo. Eso es peor. O sea, porque yo llego a mi casa, yo puedo sentirme, gritar y todo, que nadie me va a escuchar. Por lo menos vos te pones la almohada para que no se escuche y todo. Le digo, o sea, claro, sí. Entonces, yo creo que me ha costado más perdonarme a mí mismo. Yo me acuerdo que hace algún tiempo... creo que meditando también, la meditación ayuda muchísimo. Sí. Hashtag meditación. Sí, yo me acuerdo que una vez estaba meditando y cerrando los ojos me visualicé a un Gino pequeño que de unos 5 años, yo antes era muy miedoso a la oscuridad, pero muy miedoso, en serio. O sea, no tienen idea lo miedoso que era de la oscuridad. Pero ahora me visualicé en el Gino de ahora, con miedo, pero no a la oscuridad visual, sino como a una
oscuridad interna, ¿sí? Y era como, me visualicé a un Gino que estaba debajo de la cama, metido debajo, en la oscuridad. Y era como, no sé ni siquiera por qué me visualicé así. Claro. Y era como, qué denso, o sea, literalmente tengo que muchas veces, yo por ejemplo, creo que a medida de que bueno, por la ausencia de todo, de mis papás y todo eso, también fue el hecho de que yo me gustaba agradar mucho a mis papás. ¿Sí? Okay. Mucho. Es más, sí, okay. Sin duda. Es más, yo cuando ya quise cortar todo eso, bueno, a mí siempre me gustaron tatuajes, aretes, etcétera. Entonces, mi mamá decía, ay, que tú estás haciendo esto por rebeldía, que no sé cuánto. Y era como que no, o sea, yo soy así, pero siempre me gustó agradarles a mis papás. Siempre es que tú no eras así, es que yo no era ese, es que yo les agradaba. Y igual también, o sea, visualizándome también, me acuerdo que vi como una casita de cristal. Esa casita de cristal, hablemos de que soy yo. Uh-huh. Y en cada cuarto estaba mi mamá, estaba me acuerdo, mi pareja en ese entonces, uh-huh. Y estaba los dos. Y yo me acuerdo que en lo que me visualizaba, yo dormía en el sillón. Y era como que un cuarto bien ordenado, bien limpio, donde estaba mi mamá en un pedestal, donde estaba mi pareja en ese entonces en un pedestal así. Y era como, la reflexión era mía como, o sea, tú tratas de darle como prioridad a las otras personas y tú durmiendo en el sillón. O sea, sí me hago entender Sí. Ya. Entonces, eso es súper loco. Creo que más que todo me ha costado mucho sanarme a mí mismo, perdonarme a mí mismo. Porque durante mucho tiempo hiciste cosas por agradar a otros y te descuidaste. Sí. Te descuidaste. Pero ¿qué sucedió en tu infancia que te llevó a hacer eso? ¿Qué sucedió en mi infancia? O sea, claro. Creo que eso estoy descubriendo, literal. Perdón, o sea, así encapsulado. Sí, literal, no, es que literal creo que eso, por ejemplo, como tú decías, Cami. Estamos aquí en una terapia. En vivo. Por ejemplo, es que la Cami decía que ella como se arriesgó a manejar y claro, todo eso. Hizo una acción. En mi caso, pasó de repente, no es que yo, por ejemplo, yo quería vivir solo, uh-huh. pero no de esta manera, ¿me entiendes? Claro, sí es verdad. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, algunas personas me dicen, y está bien, ¿no? Cada quien, respeto la opinión, dice que es fácil vivir solo y todo eso, y es como que sí, está bien, es como fácil. Pero hay algunas personas dicen, ay, yo no sé por qué se quejan, sí, es un poquito fácil vivir solo, y era como, es fácil cuando tu papá está a 35 centavos o a un pasaje a la vuelta, pero los míos están en la cámara cada rato y es muy feo, es muy feo, o sea, uh-huh. y es más, o sea, yo también le dije, o sea, yo no me acostumbro. Claro, estás todavía en el proceso. Sí, o sea, en realidad ya no me gusta, o sea, es como que tener una amistad por teléfono, tener una relación por teléfono, no, a distancia. Sí, a distancia, ya no me gusta, no, o sea, le agarré un feo, ¿no? Le agarré un feo a eso, o sea, no. Es que sí, me imagino, como en todo, les decía yo igual, que todo tiene su límite de tiempo, o sea, hay ciertas cosas que tú dices, chévere, puedo aguantar, puedo estar, pero ya después te cansas. Ahora me imagino que a ti te gustan más las cosas presentes, o sea, cercanas. Tal vez poder dar un abrazo, no sé, la mano, mirarle a los ojos. Y es verdad. Yo creo que, como hemos dicho en otros episodios, la pandemia nos ayudó a aprender muchas cosas y entre esas a aprovechar la tecnología. Pero también nos enseñó eso, a valorar a la gente cercana, o sea, tenerla cerca, estar al lado tuyo. Entonces yo creo que ahorita tú estás más que nada, como nos decías, en el proceso de descubrir tal vez lo que tú dices, y eso me parece interesante que lo reconozcas. El primer paso para solucionar algo es reconocerlo. Sí, y él lo reconoce, dice, es verdad, no me sé sanar, o sea, y es verdad. Tal vez sí les lleva un poco de tiempo perdonar a alguien que les lastimó, como en el caso de Gino, perdonarse, pero sí, el primer paso y el más importante es que reconozcan y digan, en verdad, o sea,
siento que soy insegura porque durante toda mi infancia y adolescencia recibí esto, o siento que rechazo mucho a las personas porque generé miedo, o cualquier herida que la puedan reconocer y decir, sí, tal vez soy muy dependiente emocional porque no sé, que puedan identificar, eso es lo más importante. Sí, y también exteriorizarla, o sea, reconocer y decirla, porque recuerden que la palabra tiene poder. Entonces, ustedes ya lo reconocen y se escuchan ahora, diciendo, les va a ayudar. Esto es, como yo les explicaba al inicio, es algo muy minucioso. O sea, porque uno no puede a veces por sí solo identificar cuándo empezó esto. O sea, desde cuándo generé esta inseguridad, desde cuándo generé este rechazo, este miedo, y para eso sirve la maravillosa terapia. Porque es un proceso, o sea, es un proceso en el que tú vas trabajando individualmente, vas como que, yo siempre les digo a mis pacientes, es como ordenar una habitación. Tú te das el momento de ir descubriendo qué es esto, cuando llegó esto acá, esto ya no sirve, mira, he tenido esto me sirve. Entonces es un proceso que te lleva tiempo, pero vas trabajando desde la raíz, o sea, claro, desde curándole. Claro, porque uno, por ejemplo, dice, sí, soy inseguro, entonces me voy a lanzar y pero aún sigues tal vez internamente con esa inseguridad, pero es porque no fuiste a la raíz, no sanaste eso. Entonces sí es importante, si ustedes identifican en cada uno una herida sumamente grande, pues obviamente lo más sano es que puedan ir a terapia, sí, para que tengan una guía. Acompañamiento, claro, eso es importante. Hay muchas cosas que sí, puedes, como los chicos nos decían, darse un momento de meditar, de pensar, de recordar el pasado, y si ustedes pueden guiarse, que puedan trabajarlo, pero si ya consideran que es algo que en verdad no logran encontrar el inicio, no saben cómo, les cuesta sanar, no saben cómo cambiar eso, ahí sí, obviamente necesitamos una ayuda profesional. Sí, y de hecho esto de lo que decía la Cami de estar con nosotros mismos es difícil, no es fácil esto de meditar o escuchar tus propios pensamientos. Yo sé que hay gente que le cuesta un montón. Es como, no, Rena, que yo escucharme tengo pensamientos raros, negativos, no sé, autodestructores, no lo sé. Y eso es loco. Y sí, les cuesta, y por eso necesitan acompañamiento. Eso significa que no les agrada su propia compañía. O sea, de que, no quiero eso, no, porque yo siempre soy bien negativa y no quiero. Sí. Eso te ha pasado a ti, Gino, tal vez en algún momento antes de que te vayas conociendo, como de no quiero escucharme, no quiero estar conmigo mismo, no sé. En realidad yo creo que hablo mucho conmigo mismo, pero creo que llega un punto en el que ya no me gusta, porque es como, o sea, yo me quedo callado, qué sé yo, lavando los platos es también la mejor terapia, ¿no? Cuando lavas los platos, Diosito, cuando lavas los platos es... Sí, a mí me pasa sí, es como que... ¿En serio? Me sanando heridas con los platos, las ollas. Pero, ¿sabes que justo tú Cami, decías que hay que reconocer la raíz? Y yo reconozco que la raíz es el hecho en el que yo tuve esta enfermedad. Porque alguna vez mi familia, ahora mi hermana, que le está llevando a mi sobrino al psicólogo, dice, pero ¿por qué mis papás nunca te llevaron a un psicólogo para, más que todo para saberlo llevar esta enfermedad? Sí, y yo nunca me dijeron nada, o sea, mis papás obviamente inconscientemente, o sea, no por hacerte daño, pero obviamente te decían, oye, cuídale a tu primito que está enfermo, pero de eso se agarraban para molestar. Entonces yo creo que ahí yo generé eso. Por ejemplo, hoy en la actualidad creo que ahora como generé una corteza, así como un caparazón. Sí, dentro de mí. Siempre alguna vez escuché un dicho que dice como, hay que ser noble de corazón, pero como tener piel de cocodrilo. Entonces, ese dicho es como, se me quedó aquí impregnado y es como, que hay que ser generoso y todo. Pero ahora soy como un poco válido, se podría decir la palabra adecuada, quizás.
soy un poco válido. Cauteloso puede ser también. Sí, también. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si una persona, no sé, alguna vez igual un amigo me decía, como que loco, no te tienes que tomar personal las cosas, la gente solo hace cosas, más bien, si tú te tomas personal, vas a terminar muy lastimado, o sea, porque la gente solo actúa porque es su manera de ser, y todos tenemos distinto corazón, y si tú estás esperando que la gente actúe como tú quieres, vas a terminar muy lastimado. Entonces como que, ok, pues también se me impregnó eso. Entonces ahora creo que he aprendido a raíz de todo esto como a generar esta corteza, este caparazón, pero no sé hasta qué punto sea bueno o malo, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, a ver, voy al hecho en que, voy al hecho en que, por ejemplo, si una persona que, es que no se me ocurre ahorita un ejemplo que en el sentido de herida, ¿no? Relaciones, tal vez. Sí, quizás sí, ahorita en general, es que, qué sé yo, si algo no me gusta, me incomodo, es como que, ok, te escucho por respeto, pero no es que me interese, ¿me entiendes? Ya. Creo que me he vuelto un poco más, no frío de corazón, pero más frío en las acciones. Ok. Sí, en eso. Pero sí, ha sido todo un proceso. Pero creo que lo importante en mí ha sido reconocer. O sea, reconocer que mi raíz es lo que tuve, mi enfermedad. Ok, ahora ya no la tengo, obviamente. Pero, obviamente, qué sé yo, algunos, mis amigos también se acuerdan. Ay, ¿te acuerdas cuando te decíamos esto, cuando te decíamos esto y todo? Y es más, es irónico porque Cami, yo le he dicho a la Cami, y creo que Cami sabe lo que le voy a decir, pero el Mateo es el que más me hacía bullying. Y es hoy su mejor amigo. Y hoy es mi mejor amigo, ¿me entiendes? O sea, ese es un ejemplo de sanación. Sí, el Mateo era el que más me hacía bullying. Uy, me acuerdo, pero ahora es mi mejor amigo. Entonces, del odio al amor. Hay un paso muy grande. No. Entonces, creo que se me ha hecho un poco más sencillo sanar a las personas de mi alrededor, pero a mí todavía estás. Sí, todavía estoy en proceso. Sí, wow, qué interesante. Y bueno, continuando también que era con las otras heridas para profundizar en este tema. Micami, no sé tú qué sabes sobre la herida de la traición. Aquí, bueno, dice que habla mucho cuando de niño tus papás te prometían ciertas cosas o te hacían emocionar y por algo no se cumple. O no sé, o te sentías tal vez, o los niños, yo sé que hay niños que a veces se sienten engañados, presionados por otro hermano, porque le prestan más atención tal vez al otro. Y de grande lo que causa esto más que nada es frustración y desconfianza de las personas. No sé, tú, Micami, que sabes un poquito más de esta herida de la traición. O sea, tampoco podemos generalizar, o sea, decir como que si fuiste traicionado en tu infancia vas a generar esto, porque también depende mucho de tu temperamento, de tu personalidad que vas construyendo y también de las circunstancias que van sucediendo alrededor. En mi caso, como yo les decía, por ejemplo, viví una situación de separación de mis papás, igual algunas cosas que mi papi hacía y no me gustaban, pero y comparando, o sea, con otras personas que han vivido una situación similar, cada uno desencadenó distintas cosas. Entonces, es como que tampoco podemos generalizar, pero con respecto a este tema de la traición, muchas veces la persona puede llegar a sobrepensar de que, de que, ¿por qué a mí me hacen esto? O sea, pensar tal vez yo soy el problema, o sea, tal vez no soy suficiente, tal vez... no sé, no genero confianza y tal vez por eso me sucede esto a mí. Y es lo que decía Jean, o sea, tal vez a mí me cuesta perdonar. Entonces, pensar muy bien el por qué me estoy sintiendo así y también ya con respecto a relaciones o a otras personas, el que genere tal vez cierto temor o miedo a de que constantemente esto me pase. O rechazar completamente a las personas, o sea, de que no, o sea, no voy más allá
porque me vas a traicionar. Ya te pones como esta pared. Ajá. Okay, entonces pongo como que ya barreras, pongo límites y me puedo perder de conocer a profundidad a personas por ese miedo a nuevamente ser traicionado. Ponemos un claro ejemplo y bueno, esto no sucede en la infancia, pero cuando uno está en una relación y tal vez sufre de una traición, de una infidelidad, obviamente cuesta mucho volver a confiar en una nueva persona o en otra persona. O puede suceder también en amistades. Claro. Y esto pasa, o sea, cuando hablamos de la infancia, debemos tener en cuenta de que, o sea, tal vez no incluye a la adolescencia, pero también hay situaciones que suceden en tu adolescencia que también marcadas. Te impactan. Entonces, ya en la adolescencia, sí, pues ya empiezas a conocer a alguien y tienes alguna pareja, y si tal vez por ahí esta persona te traicionó, o amistades que tal vez estuvieron hablando mal de ti a tus espaldas, empezaste a generar esto, de que, por ejemplo, conozco una persona que yo supongo, soy psicóloga y analizo las cosas, que sucedió, o sea, definitivamente algo en su infancia que generó mucha inseguridad a entablar amistades con mujeres. Y solo tiene amigos hombres. Y generó un concepto de que es que las mujeres son competitivas y todo el tiempo se celan y no sacan lo bueno de ti. Mejor son los amigos hombres, porque no te envidian. Y eso es algo que fue su manera de protegerse y decir, con esto me quedo. Pero si no sana, se está limitando a crear amistades con mujeres que pueden ser muy valiosas. Exacto. Y puede aprender más cosas también. Exacto. Porque obviamente es muy distinto una amistad con una mujer que con un hombre. Totalmente. Entonces, son muy diferentes. Ahorita les estamos dando como que unas pautas de qué puede generar esta herida o esta situación, pero no siempre va, como les digo, no siempre va a pasar eso, o sea, no es una ley que suceda. Exactamente. No, y de hecho también este tema de las heridas de la infancia pueden ustedes ir a ahondar más en el tema si les parece interesante. De hecho sé que hay algunos documentos ya científicos, no sé si hay libros, no estoy muy segura. Si saben, nos gustaría que nos comenten aquí en los comentarios, porque son temas interesantes y les gusta averiguar, aprender, pero, o sea, ya saben, o sea, aprender, no dejarse llevar por el internet tampoco 100%, sino también confiar en profesionales. Ustedes saben que en este espacio está Cami, si necesitan saber algo pueden escribirle con gusto, ella les puede aportar. Y si quisieran que ahondemos muchísimo más en este tema, porque como decía la Cami, hay varias heridas de la infancia. Nosotros les hemos dicho las principales que les voy a repetir, que es el abandono, el rechazo, la injusticia y, me faltó una, la traición. Lo hemos tomado como principal y pues el objetivo de este episodio más que nada es recordarles que sí hay cosas de nuestra infancia que se quedan en nuestro subconsciente, que de grandes van a salir en algún momento y ustedes deben darse el trabajo si quieren mejorar. Más que nada esto es para que mejoren. No es que le estamos obligando y que tienen que mejorar, no. Sino que uno creo que va creciendo, va pasando los años y se va haciendo más sabio, va pasando ciertos retos que le hacen una persona más grande en todo sentido. Entonces creo yo que crecer también te ayuda a obtener nuevos resultados. Así que si ustedes quieren crecer, creo que la mejor forma es también sanando cosas que tenemos del pasado. Entonces, como para ir cerrando este tema, no sé, Chino, ¿qué nos quisieras tú contar sobre este tema o recomendar a las personas que nos ven en tu experiencia? Que sé que estás también en un proceso de sanación y crecimiento personal. Yo creo que básicamente es pedir ayuda. O sea, ahorita el tema de la psicología y todo es muy amplio. Más bien, antes yo creo que era un tabú. Sí, como que no, o sea, es como que si tú vas al psicólogo es porque estás loco. O sea, de hecho, literal. si ahorita de este cuarto yo les pregunto, ¿ustedes han ido al psicólogo de chiquitos? No, de pequeños no. Ninguno de nosotros. No. Es que ninguno. Es que era muy raro. Por eso, ahora Es más abierto. sí. Claro, Muchos niños. Si yo voy a un aula, la mitad. Pero es que es porque sí se ha dado más a conocer y esto es muy bueno. Yo creo que lo importante es romper el patrón. O sea, por ejemplo, mi hermana dijo, yo no quiero que mis hijos crezcan con unos padres ausentes.
Es que, vuelvo, insisto, o sea, no es que lo haces a propósito, lo haces inconsciente, o sea, mis papás no es que a propósito te voy a dejar solo. Exacto. No, o sea, no tuvieron de eso es muy interesante, porque ponte, el Matt y yo ambos venimos de familias de padres separados, y cuando nosotros, o sea, ya pensando, ¿no?, en formalizar la relación, yo le decía, mira, yo no quiero, no, o sea, si yo lo voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, y yo no quiero que si tenemos hijos pasen por una situación de divorcio. Y él decía igual, yo no quiero tampoco, o sea, porque ambos vivimos eso. Claro. Saben lo que se siente. Sí. Ajá, y decíamos, no, o sea, si lo vamos a hacer y si tenemos diferencias y si hay peleas, pues las vamos a solucionar y vamos a trabajar, porque no queremos que eso vuelva a pasar. Y es lo que decía Gino, o sea, romper el patrón. Sí. Y verlo desde otra perspectiva, o sea, si en su infancia vivieron rechazo, vivieron abandono, vivieron inseguridades, vivieron traiciones, pues, y sé que eso nos enseña muchas cosas. Una vez que yo reconozco esa herida y la trabajo, aprendo, Sí. y aprendo de que, ok, puedo evitar esto, si llego a extender mi generación. Entonces, empezar a cambiar. Y por eso a mí me da gusto ver a los papás de ahora que dicen, no, es que yo quiero mejorar, quiero darle lo que la hermana de Gino decía, o sea, quiero darle tiempo, quiero tener una mejor comunicación, un mejor apego, y eso es muy bueno, o sea, porque tal vez los niños que están creciendo ahora están creciendo con más oportunidades y con más opciones de aportar a su salud mental, y eso es muy bueno. Uh-huh. Sí, sin duda. O sea, yo creo que eso básicamente, creo que el hecho de poder romper ese patrón, poder reconocer más que todo, exacto, o sea, y decir, ok, más que todo yo creo porque todo esto no solo te afecta a ti, sino a tu alrededor. uh-huh, Por ejemplo, qué sé yo, con una pareja, ¿sí? Entonces, si tú no sanas eso, va a también tener consecuencias tu pareja. Y alguna vez igual escuché una frase que decía, o sea, tú no escogiste la familia donde nacer, pero tú sí puedes escoger tu familia. Y esa es una responsabilidad muy grande. O sea, Uh-huh. y personalmente, como mi hermana hizo, o sea, rompió ese patrón y dijo, ok, y yo quiero que mis hijos puedan tener esa apertura conmigo y todo. Bueno, y es más, también por eso creo que ahorita tiene su propia empresa, porque ya maneja su tiempo y todo eso. Yo personalmente diría, o sea, reconocer, poder pedir ayuda y romper el patrón, nada más. me gusta Tres eso, pasos. Sí, Súper sencillo. literal. Sí, es loco Sí. cómo la experiencia, no, o sea, más que experiencia, las vivencias, Sí. o sea, tu pasado, tu testimonio, si logras salir y verlo desde otra perspectiva, te trae mucha enseñanza. El Gino no es ningún profesional en salud mental, en coaching, ni nada, pero sé que sus circunstancias y la decisión que él tomó le ayudó a ver todo esto de una manera diferente, como un aprendizaje. Y bueno, o sea, él, como nos decía, está en un proceso de sanar y todo, uh-huh, pero que ya haya identificado, eso es muy un bueno. gran paso, Uh-huh. exacto. Y como siempre les hemos dicho, igual, Rosa, siempre se puede aprender de cualquier persona. Yo siempre he dicho, tú puedes ser la persona que necesite escuchar a otra persona tu experiencia, Sí. tu testimonio, tu historia, Ujú. para crecer, fortalecerse, decir, ok, no soy la única o el único que está pasando por esto. Y es verdad, no necesita, yo siempre he dicho, no necesita que seas del máster aquí, PhD, nada. No, a veces de verdad solo tu historia puede impactar miles de vidas. Sí. Así que eso llévenselo siempre, no solo es de un título. A veces sí es verdad, hay cosas como Cami, que es psicóloga, y necesitamos escuchar la parte profesional, científica más a profundidad, pero otras veces, créanme que a veces un testimonio puede hasta salvar vidas. Yo he visto que muchas veces, por un testimonio que tal vez vieron en algún medio, hay gente que dice, wow, me impactó, me hizo despertarme, me ayudó a ver mi realidad. Así que eso es lo que nosotros buscamos, como saben.
Y bueno, para ir cerrando este episodio, queremos agradecerte, Gino, por haber dado tu tiempo, espacio, un domingo, recuerden eso. Recuerden que es domingo. Es la primera vez que grabamos domingo temprano. O sea, estamos hablando de que estamos un día antes de que el video vean este video. El Alex solo está preocupado, así. Así que no, gracias, Gino, por haber venido. Qué chévere conocerte. Yo, bueno, hoy la primera vez pude hablar un poco más a profundo con él. De verdad, gracias por abrirte también. Igual gracias a la Cami, como siempre, con sus aprendizajes. Igual a la gente que nos comenta, vi que hay gente que nos está comentando. Gracias por eso. Nos gusta leerles con la Cami, saber que les estamos aportando algo o dándoles alguna recomendación. Sé que hay gente que igual nos dice, quiero que hablen de este tema, por favor. Así que tranquilas, tranquilos, que sí los tomamos en cuenta. Y no sé, mi Cami, ¿qué quiero decir tú para terminar? Para terminar, justo se me vino, tal vez no sepan cómo reconocer una herida y ahorita se me vino a la mente que es importante que puedan evaluar sus conductas, es decir, algo que les irrite o les genere conflicto, por ahí va. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo personal. Yo me acuerdo que una vez el MAD tuvo un evento, no recuerdo muy bien. Y claro, o sea, en un evento, una fiesta, obviamente tú te vas hasta la madrugada. Y él había llegado, creo que a las 2, 3 de la mañana. Y yo me había molestado muchísimo, muchísimo. O sea que, y no es que llegó mal, o sea, no, pero yo me había molestado muchísimo. Y él, o sea, él decía como que, bueno, o sea, tal vez, perdón, o sea, manejémoslo de una manera diferente, pero yo ya evaluando también mi reacción, porque decía, ok, pero ¿por qué esto me molesta? Evaluando, identifiqué que sí, es que eso era algo que mi papá hacía y a mí me molestaba mucho, porque yo veía que eso le molestaba a mi mamá. Obviamente mi papi ha trabajado muchísimo en él y yo amo mucho la persona en la cual él se ha convertido. Antes éramos muy distantes y ahora somos muy unidos, pero ahí me di cuenta y dije, wow, esto es algo que a mí me afectó, o sea, me afectó en mi infancia, y que viera que el MAD hiciera eso fue como que fue un fosforito, así. Lo reviviste. Entonces, eso también, eso es algo que les ayuda mucho a identificar alguna situación que les impactó en su infancia. Pero, ¿por qué esto me molesta? O sea, ¿por qué el que la rena o el que un amigo y que mi pareja haga esto me molesta? Entonces, por ahí va. Muy buen ejemplo. Muy buen ejercicio, lo pueden hacer. Hagan este ejercicio, o sea, si algo les molesta, porque, por ejemplo, ¿por qué no me da regalos? Tal vez tuviste una infancia que todo el tiempo te llenaban de cosas materiales, y el que tu pareja no lo haga todo el tiempo es algo que me está molestando. Claro. Entonces es algo de que tal vez no es tanto su culpa, tal vez también es algo que yo debo trabajar. Siempre que algo genere conflicto, no siempre es la culpa de la otra persona. O sea, también evalúen ustedes por qué esto me molesta. Muy bien. Hay que ser mejor que ayer. Gracias, gracias, me retiro. No, quédate el micrófono. No, de verdad que hoy sí ha sido un tema muy interesante, Rosa, y como la Cami y yo les hemos dicho, estos temas son muy profundos, la verdad, pero siempre lo cogemos con pincitas para poderlos tratar y poderles ayudar en algo. Así que bueno, vamos a cerrar este episodio. Y como es de una bella tradición en nuestro espacio, queremos dar pues un obsequio a nuestro invitado. Porque obviamente podemos dar rosas a los hombres. Claro, ya saben, por favor. Gracias de verdad, Gino, por estar aquí, por compartir tu historia, que sé que no es fácil hablarlo. Hablar del pasado, hablar de situaciones que en un momento nos afectaron, te lleva a un proceso de sanar para poder hablarlo. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotras y con todos ustedes cómo has trabajado todo esto, y sé que lo sigues haciendo, y eso, gracias también a ustedes por siempre
estar pendientes y recomendar, no sé, que tal vez comparten desde su necesidad y eso es muy valioso para nosotras. Sí. Por eso tomamos en cuenta mucho lo que ustedes nos dicen. Así que sigan pues dejando comentarios, Sí. porque en verdad que los leemos y nos basamos en ello para construir cada tema. Sí, así que no se olviden igual de compartir este episodio o el episodio que ustedes digan, wow, este tema sé que le puede servir a alguien, compartan, en serio, solo tienen que poner compartir y se va a cualquier red social ahí, WhatsApp, Facebook, donde ustedes deseen compartir Está o si desean, acá está un clic. Igual recuerden que estamos en Spotify, sé que hay gente que tal vez no puede ver en YouTube o por algo, entonces en Spotify solo dejan y escuchan el episodio y ya, o en TikTok, recuerden que también subimos pequeñas cápsulas de alguna parte interesante que dijo alguno de nuestros invitados o nosotras, así que nos pueden igual ir a seguir y ya saben, nuestras redes personales siempre están aquí abajo, si necesitan algo con gusto, igual vamos a etiquetarle a Gino para que lo sigan, lo conozcan, si quieren aprender, yo sé que les puede compartir algo que ustedes deseen con gusto y eso, Rosas, así que eso, y para terminar, creo que me olvido, sí, gracias a nuestros auspiciantes, yo me olvido algo. Aquí está. No, de verdad, agradecemos igual a los chicos de Cognac Estudio Digital que trabajan igual en conjunto con nosotros, siempre presentes en el tema de la producción, luces, la edición del video, siempre están pendientes de que todo esté al día para que los lunes ustedes tengan un episodio como pan fresco a las 9 de la mañana. Así que eso, me despido, no sé, ¿quieren despedirse ya? Cerramos el episodio. Gracias. Gracias, Rosas. Bye.